Hola, bienvenidos a Code to Ravine. En esta sesión hablaremos sobre el uso de la sentencia for en Python. Mi nombre es Carlos Guevara y a continuación les mostraré más acerca de esto. Antes de comenzar, cabe aclarar que no será necesario que digiten el código del presente tutorial, ya que dicho código estará en mi repositorio de GitHub, cuyo link les proporciono en la descripción de este video. Lo primero que haremos es crear una carpeta llamada Python en la carpeta de nuestra preferencia. En mi caso, yo la crearé en el directorio de documentos. Luego, dentro de la carpeta Python, crearemos otra carpeta llamada sentencia-for. Ahora abriremos Visual Studio Code digitando la frase Visual Studio Code en la barra de búsqueda de Windows y haciendo clic en el resultado que nos aparezca. Una vez que tengamos Visual Studio Code abierto, abriremos la carpeta sentencia for que acabamos de crear. Para ello arrastramos dicha carpeta sobre la ventana de este entorno de desarrollo. Una vez tengamos abierta la carpeta en Visual Studio Code, crearemos un archivo de Python llamado sentencia-for.py, haciendo clic derecho sobre el panel izquierdo y seleccionando la opción New File. En Python, la sentencia for es utilizada para ejecutar un bloque de código cero o más veces. Esta se utiliza para iterar sobre objetos de tipo iterable y ejecuta un bloque de código para cada elemento de este objeto iterable, en donde un objeto iterable es cualquier tipo de dato que puede ser recorrido e incluye strings, listas, tuplas, sets y diccionarios. A continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior declaramos dos listas, una llamada compositores y otra llamada nacionalidad compositores, ambas con tres elementos respectivamente, que es estas dos listas que tenemos acá. La primera llamada compositores y la segunda llamada nacionalidad compositores. Ambas, tanto compositores como nacionalidad compositores, tienen tres elementos. Luego declaramos una variable llamada contador compositor de tipo entero que contará el número de compositores contenidos en la lista llamada compositores, que es esta variable que tenemos acá, contador compositores con un valor inicial de 1. Luego declaramos un bucle for en el cual iteraremos sobre las dos listas que declaramos anteriormente. Para ello, después de la palabra for,
Colocamos el nombre de los elementos o variables que tomarán el valor de cada elemento iterable en cada iteración, separado por comas, que son esas dos variables que tenemos acá. Justo después de la palabra for, colocamos las variables que adoptarán los valores de la lista o de las colecciones, que en este caso la primera se llama compositor y la segunda se llama nacionalidad. Luego usamos el operador de pertenencia in para indicar sobre qué elemento o elementos se va a iterar, que es este operador que tenemos acá, int, indicando sobre qué elementos la variable compositores y la variable nacionalidad iterarán o adoptarán sus valores. Luego, como iteraremos sobre dos listas, usamos la función sept, la cual nos permite iterar sobre dos o más iterables al mismo tiempo. Esta función recibe como parámetro los objetos sobre los cuales se iterará, separados por comas. Aquí estamos diciendo que la función zip agrupará dos colecciones o dos listas, una llamada compositores, que es la primera que declaramos acá, y la segunda llamada nacionalidad compositores, que es la segunda que declaramos acá. Después colocamos dos puntos para indicar que estamos finalizando la declaración del bucle for, que son estos dos puntos que tenemos acá, los cuales deben ir al final de la declaración for, para decir que estamos finalizando o terminando esta declaración. Luego imprimimos los valores del contador y los valores del apellido del compositor y su nacionalidad a través del método print, que es este print que tenemos acá. A este print colocamos un string que dice el compositor y ese string le concatenamos el contador, que es esta variable que tenemos acá, y le concatenamos el nombre del compositor, el cual estará en la variable compositor, y la nacionalidad del compositor, la cual estará en la variable nacionalidad. Y finalmente incrementamos el valor de la variable contador compositor en 1, que es este incremento que tenemos acá. Aquí estamos diciendo que contador va a incrementar en 1 cada vez que itere el lazo for. El bloque de código que se ejecutará dentro del bucle for deberá tener la respectiva sangría o indentación para indicar que este código pertenece al lazo for, que es este código que tenemos acá, el cual deberá tener la respectiva sangría o indentación para indicar que este bloque de código pertenece al lazo for. Bien, para resumir o dejarlo un poco más claro, estamos declarando dos variables, una llamada compositor y otra llamada nacionalidad. La variable compositor adoptará los valores de la lista llamada compositores, que es esta que tenemos acá, la lista de compositores. Y la segunda variable, que es nacionalidad, adoptará los valores de la segunda lista llamada nacionalidad compositores, que es la que declaramos acá. Luego, cuando la variable compositor y la variable nacionalidad capturen los valores de las listas compositores y nacionalidad, se imprimirán dichos valores en un print. Para abrir la consola de Visual Studio Code, hacemos clic sobre el botón Toggle Panel y luego nos posicionamos sobre la pestaña Terminal. Ahora, para ejecutar el código en la terminal de Visual Studio, guardamos los cambios y usamos el comando Python más el nombre del archivo que creamos, que en este caso es sentencia-for.py, y luego presionamos Enter.
Y como podremos observar, se nos imprimen los nombres de los respectivos compositores contenidos en la lista compositores junto con sus respectivas nacionalidades, que son estas impresiones que tenemos acá. Tenemos el correlativo del compositor, que se guarda en la variable contador compositor, el apellido del compositor, guardado en la variable compositor, y la nacionalidad del compositor, guardada en la variable nacionalidad. A continuación les colocaré un ejemplo para iterar sobre un string. En el código anterior declaramos una variable string llamada marca computadora, que es esta variable que tenemos acá con un valor string llamado Alienware. Luego declaramos un bucle for en el cual después de la palabra for colocamos la variable que adoptará los valores de cada una de las letras contenidas en la variable string llamada marca computadora, que es esta variable que tenemos acá, la cual la colocamos seguida de la palabra for. Luego colocamos el operador de pertenencia in y después de este colocamos el nombre de la variable string cuyas letras queremos acceder, que es esta variable string. Aquí estamos diciendo que la variable letra accederá a cada una de las letras de la variable string llamada marca computadora. Después, dentro del código del bucle for, imprimimos la letra respectiva del string para cada interacción en particular, que estará contenida en la variable letra, que es este print que tenemos acá, en donde imprimimos la variable letra. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podremos observar, se nos imprimen las respectivas letras del string para cada interacción. Para ejecutar un bucle for un número definido de veces, utilizamos la función range, la cual generará una secuencia de números sobre los cuales se iterará. A continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior, mediante un bucle for, imprimimos los primeros 6 números, porque a la función range le estamos pasando como parámetro el número 6. Por lo tanto, esto indica que se imprimirán los números del 0 al 5, no del 1 al 6 como se podría pensar. En otras palabras, se nos imprimirán los números del 0 hasta el número que se pasa como parámetro -1. Aquí estamos diciendo, después de poner la palabra for, que se declarará una variable llamada número actual. Esta variable número actual accederá a un rango de números. ¿Quién generará ese rango de números? Pues la función range. Y con el parámetro estamos diciendo cuántos números va a generar la función range, que en este caso generará 6 números, contados desde 0
hasta el número que le estamos pasando como parámetro -1. ¿Y cuál es el número que le estamos pasando como parámetro? Pues es 6. Y 6 menos 1 es 5. O sea que nos generará un rango de números del 0 al 5. Luego, dentro del bloque de código que se ejecutará dentro del lazo for, estamos imprimiendo la variable número actual. En otras palabras, este for o el objetivo de este for es imprimir los números del 0 al 5. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podremos observar, se nos imprimen los valores del 0 al 5. Para ejecutar un bloque desde un número en particular hasta otro, hacemos lo siguiente. En el código anterior, este nos generará números del 3 al 7 y nos los imprimirá. Quiere decir que el último número del rango no se tomará en cuenta. En otras palabras, para este caso, la función range nos generará números desde el número de inicio hasta el número de fin -1. Esta es otra forma en cómo podemos imprimir números de un número inicial a un número final. Primero declaramos la variable que adoptará esos números. Luego colocamos el operador de pertenencia in y luego colocamos la función range que nos generará números del 3 hasta el 7. O sea, desde el valor inicial hasta el valor final -1. Como el valor final es 8 y 8 menos 1 es 7, nos imprimía números del 3 al 7. Luego, en el código que se ejecutará en el lazo for, imprimimos dichos números. O sea, imprimimos la variable número actual, que es la que contendrá esos números para cada iteración. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podremos observar, se nos imprimen los respectivos números del 3 al 7. Ahora hablaremos de la sentencia break aplicada a un bucle for. Y es que esta nos permite terminar la ejecución del bucle for y la aplicación continuará con la siguiente instrucción después de este bucle. A continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior declaramos cuatro variables de tipo diccionario que contendrán información de empleados. Para cada empleado almacenamos su nombre, edad y si tienen o no un doctorado, que son estas variables que tenemos acá, que van desde empleado 1 hasta empleado 4. Son de tipo diccionario y cada diccionario contendrá los siguientes ítems: nombre, edad y una variable booleana indicando si tiene o no doctorado. Luego declaramos una variable de tipo lista llamada empleados, que contendrá todas las variables de tipo diccionario que contienen los datos de los cuatro empleados, que es esta variable de tipo lista que tenemos acá, la cual contendrá desde empleado 1 hasta empleado 4. En otras palabras, contendrá cuatro variables de tipo diccionario.
Luego declaramos un bucle for indicando que se iterará sobre cada empleado de la variable lista llamada empleados e imprimirá sus datos, que es este bucle for que tenemos acá. Aquí estamos diciendo que declaramos una variable llamada empleado y dicha variable va a iterar sobre cada elemento de la lista llamada empleados. Luego colocamos un print para imprimir la información de cada empleado. Como la variable empleado adoptará cada uno de los valores de la lista empleados, aquí estamos diciendo que vamos a acceder al ítem nombre y vamos a imprimir dicho ítem y luego accederemos al ítem edad, que es este que tenemos acá. O sea que en el print imprimiremos el nombre del empleado y la edad del empleado. Pero antes de imprimir los datos de los empleados, colocaremos una condición if verificando si el nombre del empleado es Thomas y si es así se interrumpirá la ejecución del bucle for mediante la sentencia break, que es este if que tenemos acá. En este if preguntamos si el ítem nombre es igual a Thomas, que es este ítem que tenemos acá, Thomas. Si es así, ejecutaremos la sentencia break. ¿Y qué hará la sentencia break? Pues interrumpirá la ejecución del lazo for y hará que nos salgamos de este. Quiere decir que el código que está después de la sentencia break ya no se va a ejecutar cuando el nombre del empleado sea igual a Thomas. Y no solo no nos va a imprimir el nombre del empleado Thomas, sino que tampoco nos va a imprimir el nombre de todos los empleados que siguen después de Thomas. En este caso tampoco nos imprimirá el valor para el empleado Friedrich. ¿Por qué? Porque se interrumpirá el código a partir de Thomas. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podremos observar, efectivamente solo se nos imprime la información de los dos empleados y ya no se nos imprimen los empleados a partir del empleado Thomas. Como veremos acá, solo se nos imprime la información para Higolina y para Tobias, omitiendo la información para Thomas y Friedrich. Ahora hablaremos de la sentencia continue, y es que esta salta a la siguiente iteración del bucle for, ignorando el resto del bloque de código para la iteración actual. A continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior declaramos un bucle for indicando que la variable empleado adoptará cada uno de los elementos de la lista llamada empleados, que es este for que tenemos acá, en donde decimos que la variable empleados adoptará cada uno de los valores de la lista empleados, o sea, cada una de las variables diccionario que componen dicha lista. Luego, en el código del bucle for, imprimimos los datos de cada empleado. En este caso, imprimimos la información del nombre del empleado y su edad. Pero antes de imprimir los datos del empleado, verificamos si el empleado no tiene doctorado. Esto lo hacemos mediante una condición if
que evalúa si el campo de la variable de tipo diccionario llamado tiene doctorado es igual a false. Y si es así, ya no realizamos la impresión de los datos del empleado, sino que saltamos a la siguiente interacción ejecutando la cláusula continue. En otras palabras, si el campo tiene doctorado, que es este campo que tenemos acá, es igual a false, o sea que la persona no tiene doctorado, ejecutamos la sentencia continua. ¿Y qué hará la sentencia continua? Pues interrumpirá la ejecución actual de la actual ejecución de código, retornará al inicio del for y seguirá con la siguiente interacción. Quiere decir que no nos imprimirá aquellos empleados que no tengan doctorado, porque cuando no tengan doctorado, o sea, cuando la variable tienen doctorado sea igual a false, nos ejecutará la sentencia continua y ya no nos imprimirá la información para ese empleado. En otras palabras, solo nos va a imprimir aquellos empleados que tengan doctorado. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podremos observar, solo se nos imprimen los empleados que tienen doctorado, que en este caso es Tobias y Friedrich. Si somos observadores, notaremos que Tobias tiene un valor igual a true, o sea que sí tiene doctorado, y Friedrich tiene un valor igual a true igualmente, o sea que también tiene doctorado. Y si somos también observadores, notaremos que aquellos empleados cuya variable tiene doctorado es igual a false, que en este caso es Thomas y Helene, no se muestran en la impresión como debe de ser. Adicionalmente, para un bucle for podemos usar la función enumerate para obtener tanto el índice como el valor de cada elemento. A continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior declaramos una variable de tipo lista llamada colores con tres elementos, que es esta variable que tenemos acá, que tiene tres elementos, como podremos ver. Luego declaramos un bucle for y para este declaramos dos variables que son índice y color, que es este for que tenemos acá, declarando dos variables, una llamada índice y la otra llamada color. Luego usamos la función enumerate, la cual generará una colección con los valores de los colores de la lista llamada colores, con su respectivo índice, el cual es un número entero indicando el número correlativo que tiene asignado cada elemento de la lista colores respectivamente. En otras palabras, la función enumerate nos generará una colección y cada fila de esa colección contendrá dos valores, un índice y el respectivo color. ¿Y de dónde sacará los colores? Pues de la lista colores, porque esa es la lista que le estamos pasando como parámetro a la función enumerate. Y como el índice es un correlativo, al primer color, que es azul, asignará el correlativo 0. Al segundo elemento de la lista, que es amarillo, le asignará el correlativo 1. Y al tercer elemento de la lista, que es verde claro, le asignará el correlativo 2. Luego imprimimos la información de los nombres de los colores con su respectivo índice, que es este print que tenemos acá, en donde imprimimos tanto el índice como el nombre del color.
Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podremos observar, se nos imprimen los respectivos colores con sus respectivos índices. ¿Qué son estas impresiones que tenemos acá? El índice y el nombre del color para cada color de la lista colores respectivamente. Y para finalizar, tenemos que cuando un bucle for finaliza de forma normal, sin haber sido interrumpido por una sentencia break, podemos ejecutar una cláusula else, que es alternativa y que no es obligatorio que exista. A continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior declaramos un bucle for que imprime los números del 4 al 7. Y luego de hacer esto, ejecuta una cláusula else, la cual imprime un mensaje indicando que el bucle ha terminado correctamente, que es este for que tenemos acá, que va a imprimir números en el rango desde el 4 hasta el 7, o sea, hasta 8 menos 1. 8 menos 1 es 7, del 4 al 7. Nos imprimirá los respectivos números y luego cuando el for termine de ejecutarse, nos ejecutará el código contenido en la cláusula else. ¿Cuál es ese código? Un print indicando que el bucle for ha terminado correctamente. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podremos observar, se nos imprimen los respectivos números del 4 al 7 y luego se nos ejecuta el código de la cláusula else, que es un print indicando que el bucle for ha terminado correctamente, que es esta impresión que tenemos acá del 4 al 7 y luego el print de la cláusula else indicándonos que el bucle ha terminado correctamente. Bueno, y eso es todo por hoy. Si les gustó este tutorial pueden darle like. Igualmente, si desean apoyar nuestro canal, pueden suscribirse y dar clic al botón de la campanita. Y una cosa más, si el código de este tutorial les ha sido de utilidad, pueden dejarme una estrella en mi repositorio de GitHub. Muchas gracias y hasta pronto.